Uno se encuentra en el libro de Jueces, capítulo 6, versículo 14, y el otro se encuentra en el Evangelio según San Juan, capítulo 20, versículo 21. Jueces, capítulo 6, versículo 14, y Evangelio según San Juan, capítulo 20, versículo 21. ¿Lo tienen? Pues vamos a leer la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Jueces capítulo 6, versículo 14. Mirándolo Jehová le dijo a Gedeón: ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de manos de los madianitas. ¿No te envío yo? Y Evangelio según San Juan, capítulo 20, versículo 21 dice: entonces Jesús les dijo otra vez a sus discípulos: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. ¿Veis ahí una frase que se repite tanto en el libro de Jueces, en el Antiguo Testamento, como en el Evangelio según San Juan del Nuevo Testamento? Yo os envío, le dice el Señor a sus discípulos inmediatamente después de la resurrección. Se aparece a ellos en un lugar donde sus discípulos están temerosos, con miedo, y el Señor se aparece y le dice: paz a vosotros, como el Padre me envió a mí, así yo os envío a vosotros. Y en el primer texto que hemos leído, que se encuentra en el libro de Jueces, vemos que el Señor se aparece a Gedeón con una misión. Una misión que ante los ojos de Gedeón era prácticamente imposible. Era una misión que para Gedeón era imposible. Sin embargo, el Señor se le aparece y le dice: Gedeón, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de los madianitas. Y le hace una pregunta: ¿no te envío yo? ¿No te envío yo? Y esa es la frase o la pregunta que me gustaría que te llevaras en esta mañana, porque es lo que Dios puso en mi corazón para mí y también para compartir con vosotros en esta mañana. ¿No te he enviado yo? Esta pregunta evidentemente nos habla de misión, de que hay una misión. Había una misión para Gedeón, que era salvar a su pueblo de la opresión de los madianitas. Había una misión para los discípulos, que era llevar el mensaje de la cruz y el mensaje de la resurrección de Cristo. Dios el Padre, dice las Escrituras, de tal manera amó Dios al mundo que envió, dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es decir, Dios es un Dios que envía a su Hijo. Pero fíjense que el Hijo, antes de partir, le dice a sus discípulos: yo me voy, pero ¿qué? Enviaré a mi Espíritu Santo, que estará en vosotros y con vosotros. Y luego el Espíritu Santo es derramado sobre la Iglesia para que la Iglesia sea enviada a todas las naciones de la tierra para llevar el mensaje del Evangelio. Dios envía al Hijo, el Hijo envía a su Espíritu Santo, el Espíritu Santo envía a la Iglesia. Es decir, la Iglesia está en una continua misión. Yo no creo que la Iglesia tenga una misión que hacer, como otra cosa más que podemos hacer como Iglesia. Creo que la Iglesia es
la misión de Dios. La iglesia no tiene una misión. La iglesia es la misión de Dios para alcanzar a todas las naciones de la tierra con el Evangelio de Jesucristo. Y cuando un creyente o cuando una persona viene al conocimiento de la verdad, es regenerado por la obra del Espíritu Santo y por la obra de la palabra de Dios, en ese momento Dios empieza a trabajar en su vida para enviarle. Así que cuando nosotros como iglesia y como individuos, como creyentes, perdemos esto, perdemos el sentido y la razón de ser por la cual Cristo ha dejado su iglesia en la tierra. Tenemos o somos la misión de Dios para este mundo. Y eso debe ser la prioridad en nuestra vida como creyentes y la prioridad número uno como iglesia. Estamos en esta ciudad ¿para qué? Nos ha puesto al Señor. ¿Para qué el Señor por los años, creo que fue en el año 58, puede ser, si no me equivoco, creo que empezó la obra del Evangelio por estas tierras? Se empezó una llama, una pequeña llama que empezó con ceballos, una pequeña llamita ahí. Sin embargo, esa llama, esa luz, las tinieblas no la han podido apagar. Gloria al Señor. Y Dios ha ido levantando, y ha ido levantando personas y obreros y su iglesia, para que esa luz que comenzó con un grupito pequeño, con una sola persona que el Señor llamó, en su trabajo diario, ahí conoce al Señor y viene para anunciar, tiene un sentido de llamado, de misión, de compartir el Evangelio. Y empieza una llama, empieza una luz, que las tinieblas no han podido apagar. Gloria al Señor. Y a través de los años, esa luz sigue brillando, en medio de las tinieblas, en medio de la oscuridad. La luz del Evangelio sigue brillando a través de su iglesia. ¿No te envío yo? Esa es la pregunta. ¿No te envío yo? Fueron las palabras que Dios le dio a Gedeón, un hombre con mucho temor ante sus circunstancias, ante su realidad personal, pero lo que marcaba la diferencia era la pregunta, ¿no te envío yo? Eso es lo que marcaba la diferencia. Y las palabras que hemos leído en el Evangelio de Juan son las palabras que Jesús le dijo a sus discípulos, un grupo de hombres también temerosos, al igual que Gedeón, ante sus circunstancias, sus realidades personales, pero la palabra de Jesús marcaron la diferencia. Yo os envío. Así que la iglesia es una iglesia en continua misión. Somos enviados. ¿Cuál fue las últimas palabras de Jesús a sus discípulos en la gran comisión? ¿Recuerdan que les dijo? Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones de la tierra, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y he aquí, ¿qué dice el Señor? Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Yo os envío. Yo estaré con vosotros. Esa es la garantía de que la misión de Dios se va a cumplir. De que Él nos envía, Él está con nosotros, pero ¿quiénes son los enviados? Nosotros. Nosotros, todos los que estamos aquí, si hemos nacido de nuevo, hemos creído en el Evangelio, le hemos dicho sí a Cristo, le hemos dicho sí al Evangelio, empieza una obra maravillosa en nuestros corazones y a partir de ahí el Señor empieza un proceso en nuestra vida para hacer de nosotros un misionero. A veces pensamos que el Señor nos tiene que mandar a otro país o a otra cultura para pensar o para ser un misionero, pero hermano, no. Todos nosotros, en el lugar donde estamos cada día, somos un misionero de Dios. ¿Es así? La iglesia sencillamente es el lugar donde los misioneros de Dios vienen para reunirse, para renovar sus fuerzas en el Señor, para alentarse los unos a los otros y luego continuar con esa labor misionera en el lugar donde Dios nos ha puesto. Allí somos la luz y la sal del mundo.
Evidentemente también hay llamados específicos a los cuales Dios llama para enviarlos a un lugar o a un país diferente también, lo hay. Hay llamados específicos para eso. Para un pueblo en concreto, para un país en concreto, también el Señor hace esas cosas. Pero todos los que formamos parte de la Iglesia del Señor somos misioneros. Somos un pueblo misionero y no perdamos, Iglesia, nunca, por favor, ese enfoque. Durante la semana, de trabajar con la gente, de predicarles el Evangelio, de sentarnos con la gente y decirle, venga, vamos a hablar del Evangelio, de la obra de la cruz, de la obra que el Señor ha hecho para ganar tu salvación. Y el Señor nos ha capacitado para esta misión. No nos ha dejado solos, porque solos es imposible cumplir esta misión. Imposible. Por eso el Señor le dijo a sus discípulos, les dio la misión y hagan discípulos a todas las naciones, pero ¿qué les dijo también? Esperen en Jerusalén hasta que seáis investidos de poder de lo alto. Es decir, Dios capacita a su iglesia para llevar a cabo su misión, porque el Señor sabe que solos no podemos. ¿Por qué? Porque somos un poco torpes y necesitamos la investidura de lo alto, necesitamos el derramamiento del Espíritu Santo sobre nuestras vidas que nos capacita para poder predicar el Evangelio en una era que nos ha tocado vivir oscura. No se puede ni imaginar. La iglesia nos ha tocado vivir en una era, o nos ha tocado vivir en un momento muy difícil, pero estoy convencido que la luz del Evangelio resplandecerá y donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia de Dios. Y necesitamos, y están pidiendo urgentemente, recibí esta mañana un correo de Jauma pidiendo urgentemente una convocatoria a todas las iglesias que forman parte de la FIDE para que se unan en oración por este próximo miércoles. El Congreso se reúne para aprobar una ley y oremos, iglesia. La iglesia no puede quedarse sentada. La iglesia necesita levantarse. Hay una voz del Espíritu Santo diciéndole a la iglesia del Señor, iglesia, levántate, levántate y clama, levántate y predica el Evangelio de Jesucristo. Así que el Señor nos ayude. Pero el Señor ha capacitado a su iglesia. Ha capacitado a su iglesia. Nos ha dejado y nos ha dado su Espíritu Santo para que podamos cumplir esta misión. No dejó solo a Gedeón. No dejó solo tampoco a sus discípulos Jesús. Les dio una misión, pero también les garantizó que Él estaría con ellos hasta cumplir esa misión. Ahora bien, cuando Dios va a llevar a cabo su misión, sobre todo cuando tiene que ver con el plan de salvación que Dios tiene para la humanidad, Dios toma caminos y usa instrumentos que a la lógica humana, a la razón, a veces nos deja un poco sorprendidos, ¿no? La forma que Dios tiene de obrar para llevar a cabo sus planes, para llevar a cabo el deseo de su corazón. Imagínense, Dios quiere derrotar y quiere sacar de la opresión de los madianitas a su pueblo. ¿Y a quién se aparece? A un hombre que está escondido, temeroso. Allí el Señor se aparece y le dice, varón esforzado y valiente, el Señor está contigo. Y luego se le aparece una vez más y le dice, Gedeón, ve con esta tu fuerza, vas a derrotar a los madianitas y yo los voy a entregar en tus manos. Ahí está un poquito de humor en esto, ¿no? Porque si te pones a pensar, no creo que Gedeón fuera la persona más idónea en ese momento para librar a todo un ejército que numéricamente era muchísimo mayor que el pueblo de Israel. Sin embargo, Dios se aparece a Gedeón para darle una misión. Y es que Dios, la verdad, que tiene formas de obrar en nuestra vida, y cuando nosotros repasamos la historia bíblica, sobre todo en cuanto al plan de salvación, vas a ver siempre que Dios toma personas que ante los ojos de los hombres pueden parecer muy insignificantes,
Como dice el libro de Corintios, ¿no? A lo necio del mundo escogió Dios, a lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes, para avergonzar a los sabios, dice, para que nadie se jacte en mi presencia, para que nadie pueda alardear de que por sus méritos o por sus capacidades ellos han podido salvarse. Entonces Dios siempre usa y está muy atento de usar herramientas y personas para que solamente Él reciba la gloria. Que haya una manifestación grande de su poder y su gloria y la gente pueda reconocer que verdaderamente Dios es el que ha enviado la victoria sobre el pueblo. Ahora bien, esta generación de la que estamos hablando, dice las Escrituras que después de la muerte de Josué y de todos los ancianos que habían visto las grandes obras que Dios había hecho a favor de Israel, dice que toda esa generación murió y se levantó una generación que dice las Escrituras que no conocía a Dios. Dice el capítulo 2, dice, murió Josué, siervo de Jehová, lo sepultaron y murió también toda aquella generación, por lo que la generación que se levantó después no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. Toda una generación que había oído, que había conocido, que había visto lo que Dios había hecho por Israel, fallece. Y después de esa generación se levanta una generación que dice las Escrituras que no conocía a Dios y que tampoco conocía la obra que Él había hecho a favor de su pueblo. Hermanos, nosotros tenemos que orar para que las generaciones que vienen después de nosotros, que no la generación, digamos, nuestra generación, hemos conocido, hemos oído, hemos visto todo lo que Dios ha hecho por nosotros, pero ¿y la generación que viene detrás? Cuando nosotros nos vayamos y esa generación se levante, ¿ellos conocerán verdaderamente a Dios? ¿O simplemente habrán oído historias acerca de Dios, pero no le conocen? Y tenemos que orar que los niños de nuestra escuela dominical no solamente conozcan historias acerca de Dios, sino que llegue un momento en sus vidas que puedan encontrarse con Dios. Porque eso es lo que va a marcar la diferencia en sus vidas. Las historias bíblicas evidentemente les van a ayudar, porque va a ser un instrumento que Dios va a usar, pero para llevarles al conocimiento de la verdad. Que eso es lo que pasó con Timoteo, ¿recuerdan? Que desde tu niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer salvos en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Timoteo, desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras. ¿Pero para qué? Para que llegues al conocimiento de nuestro Salvador Jesucristo. Y tenemos que orar nosotros, como iglesia, Señor, esa generación que ahora está ahí en la escuela dominical, esos niños que están ahí, esos adolescentes que están ahí ahora escuchando historias bíblicas, Señor, despierta hambre en sus corazones por conocerte. Que ellos no digan solamente, no, mi padre, yo sé de Dios las cosas o las historias que me contaba mi padre. Sí, eso está bien. Pero también puedo contar las mías propias, las que yo he experimentado en mi propia vida y las puedo compartir, las puedo dar. Así que se levanta toda una generación que no conocía a Dios. Que podamos decir como Job, que dijo, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. De oídas, pero Señor, abre los ojos de nuestro corazón para que te podamos ver. Y por eso cuando el Señor se le aparece a Gedeón, Gedeón le dice, pero Señor, si tú realmente estás con nosotros, ¿dónde están todas esas maravillas que nos hablaron nuestros padres, que hiciste con ellos? Y esa generación había crecido escuchando un poco las historias de lo que Dios había hecho con su pueblo, pero no conocían a Dios. Y hermanos, tenemos que orar en este tiempo para que nuestros niños, sobre todo, que es la generación emergente, la generación
que ya Dios está usando, no que usará, sino que ya está usando, conozcan a Dios. Una de mis oraciones casi a diario, no voy a decir a diario porque mentiría, pero casi a diario, desde mi casa a mi lugar de trabajo, es: Señor, pido por David, Pablo y Marcos, para que experimenten el milagro del nuevo nacimiento por la obra del Espíritu y por la obra de la palabra. Porque lo necesitan. Ellos están escuchando historias bíblicas, están escuchando, están viendo, pero, hermanos, tenemos que llevarlos a un momento y tenemos que orar para que ellos puedan experimentar ese milagro en sus vidas y puedan conocer a Cristo. Para que después que nosotros no estemos, ellos nos vivan con la fe de sus padres, ellos puedan vivir con su propia fe, puedan recordar evidentemente a las generaciones que se fueron, y eso evidentemente va a ser un legado, va a ser algo que les anime. Pero para los tiempos que vivimos, iglesia, para los tiempos que van a enfrentar nuestros hijos, no les va a bastar simplemente con la fe de sus padres. Ellos van a tener que crecer en una fe personal e íntima con Jesucristo. Ellos van a tener que experimentar en su propia vida el poder de Dios. Y nosotros, que hemos experimentado y que hemos visto eso, si lo hemos visto, lo hemos experimentado de verdad, tenemos una gran responsabilidad. Y es orar para que esta generación emergente puedan conocer a Cristo. Es un legado. Mira, el congreso que se va a celebrar este año de la FIDE dice legado. Hay un legado. Hay muchas personas que nos precedieron antes de nosotros, ¿sí o no? Esta obra que está aquí en la iglesia de Dios en Ceuta, hay mucha gente que nos precedieron, que lucharon, que sembraron con lágrimas, que proclamaron el Evangelio, que tuvieron muchísimas también dificultades, aún con las autoridades. Yo recuerdo a Alfonso contándome problemas incluso, porque era una plaza militar y había muchísimos problemas para compartir el Evangelio. Es decir, nosotros miramos hacia atrás y hay un legado. Hay gente que ha luchado, hay gente que ha proclamado a Cristo. Y de entre ellos seguramente a lo mejor tú estás en esa generación. Y evidentemente eso nos impulsa a seguir adelante. ¿Por qué? Porque vemos la fidelidad de Dios con aquellos que le son fieles a Él. Y seguramente muchos de ellos sembraron con lágrimas por ver la obra de Dios en el norte de África, por ver la obra de Dios en esta ciudad. Y quizás a lo mejor no ven lo que nosotros vemos. Pero ¿sabes? Ellos estarán contentos de haber hecho en su tiempo lo que el Señor les mandó llamar a hacer. Seguramente que estarán contentos con eso. Pero yo cuando leo este versículo del capítulo 2 de Josué, que se levanta una generación después de una generación que había conocido, que había visto a Dios obrar de forma milagrosa, se levanta una que solamente había oído. Pero no basta simplemente con escuchar. Oír, pero tenemos también que creer y tenemos que experimentar también el poder de Dios en nuestra vida. Porque esta misión de Dios no se puede hacer con recursos humanos. Necesitamos la capacitación sobrenatural del Espíritu de Dios sobre nuestra vida para poder levantarnos en este tiempo tan oscuro que nos ha tocado vivir y poder brillar en medio de tanta oscuridad. Pero nosotros vemos la misión que está delante de nosotros, nos miramos a nosotros y decimos, ¿pero dónde vamos a ir? No, ¿no te ocurre eso? Cuando el Señor te llama a hacer algo, cuando el Señor te llama a hacer una misión, como en el caso de Gedeón, el Señor le llama y le dice, Gedeón, tengo una misión para ti. Yo quiero que tú seas la persona que libra a mi pueblo de la opresión de los madianitas. ¿Y qué hizo Gedeón cuando recibe ese encargo, cuando recibe esa misión? Dice lo siguiente: ¡ah, Señor mío! ¿Con qué salvaré yo a Israel? ¿Quién está diciendo que va a salvar él a Israel? ¿Quién es el que salva? Dios es el que salva. Dios es el que hace la obra. Nosotros no salvamos a nadie. El que salva es Dios. Entonces, Gedeón recibe la misión, pero parece que está recibiendo con un código diferente. Parece que está interpretándolo con un código diferente. Dice, Señor, ¿yo? Hay un grito de exclamación, de sorpresa, de incredulidad.
Señor, ¿yo? Y dice, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés, y yo soy el menor en la casa de mi padre. Lo que le está diciendo en otras palabras, mira, nosotros creo que no somos los más preparados para esto. Quizás a lo mejor hay otras tribus o hay otras personas que quizás puedan hacer mejor esta misión. Pero claro, la misión que Dios está poniendo delante de Gedeón es una misión realmente difícil. No pensemos, bueno, ¿y cómo responde Gedeón? No, seguramente que yo respondería igual que él. ¿Por qué? Porque Gedeón se está mirando a sí mismo. Y eso es lo que ocurre muchas veces en nuestra vida cuando el Señor nos llama a hacer algo. Cuando el Señor llama a Jeremías, ¿recuerdan? ¿Qué dijo Jeremías? ¿Cuál fue la respuesta de Jeremías en el capítulo 1? ¡Ay, Señor! Soy muy joven para esta tarea. Tú me llamas en un momento donde hay una crisis política, social y espiritual entre tu pueblo, y tú me llamas a mí a esta tarea y le dices, Señor, yo que soy muy joven. O cuando el Señor llama a Moisés para que saque a su pueblo de Egipto, ¿recuerdan? Empieza a poner toda una serie de argumentos, y es que mi hablar, y es que... Evidentemente es porque estamos poniendo nuestra mirada en nosotros. Y te digo una cosa, hay una misión, nosotros la Iglesia tiene una misión, somos la misión de Dios para este mundo. Si miramos la misión solamente, evidentemente diríamos como Gedeón, como Jeremías, como Moisés y como otros grandes hombres que fueron llamados por Dios para una gran tarea. Si miramos solamente la tarea. Pero si miramos la tarea y miramos al Dios que nos está encargando esa tarea, entonces las cosas podrán cambiar un poquito. Por eso el Señor le dice, le da la misión y dice, ¿no te envío yo? ¿Conoces tú al que te está enviando? Es que Gedeón había nacido en una generación que hemos leído que... ¿Qué pasaba con esa generación? Que no conocía a Dios. Quizás había oído de su padre muchas historias del Mar Rojo, de cómo Dios había librado a su pueblo y había atravesado por un Mar Rojo. Quizás Gedeón, desde pequeñito, estaba escuchando esas historias. Pero ¿sabes? Claro, cuando el Señor se le aparece, y fíjense que todo el capítulo 6 no tenemos ahora tiempo para ello, pero el Señor le encarga primeramente antes de la misión derribar todos los altares, todos los baales que se habían levantado ofreciendo incienso a otros dioses que no eran Dios. Entonces él empieza una obra primero, Dios trabaja en su vida, derriba todos los altares, todos los ídolos que se habían levantado en la nación de Israel, y luego dice, ahora edifica altar a mi nombre. Primero derriba ese altar y ahora levanta un altar a mi nombre. Y después que el Señor entra en ese proceso personal con Gedeón, luego viene el capítulo 7, que es el plan que Dios tiene para Gedeón y librarlo a él y a todo el pueblo de la opresión de los madianitas. Entonces Gedeón, que había nacido y había crecido simplemente de oídas, Dios lo lleva a un proceso donde tiene que tener un encuentro con Él. Tiene que conocer y experimentar el poder de Dios en su vida. Y luego está capacitado para emprender la tarea que Dios tiene con Él. Y a veces Dios también hace eso con nosotros. Antes de emprender esa tarea tan grande que hay, a lo mejor el Señor nos llama a nosotros también a derribar cosas en nuestra vida que tenemos que derribar o que tenemos que quitar para llevar a cabo la misión que Dios tiene para nosotros. Si el Señor lo hace y el Señor lo dice, pues obedezcamos. Rebeca cantaba esta mañana, ¿verdad? O hacía una oración acerca de los ídolos, ¿no? Es que ídolos pueden ser tantas cosas en nuestra vida, en nuestro corazón, que le roban el lugar que solamente Dios merece en nuestra vida. Así que Dios llama a Gedeón. Y fíjense, porque la estrategia que Dios tiene para Gedeón es una estrategia que seguramente tú no la podrás encontrar en ningún manual de guerra, en ningún manual ni en ninguna estrategia militar. ¿No, Agustín? Tú que eres, está en la élite, en las fuerzas armadas. Seguramente esta estrategia
Tú no la puedes llevar a un militar o a un comandante y decirle, mira, usa la estrategia de Gedeón para combatir contra tus enemigos. Porque ¿qué es lo que hace el Señor? Lo primero que hace el Señor, ¿qué es? Con Gedeón. Reducirle el ejército. Él tenía aproximadamente unos 32.000 hombres en sus tropas. Y el Señor, antes de empezar eso, lo que hace es reducir las tropas. Qué curioso, ¿verdad? Las formas que Dios tiene de obrar cuando Él quiere llevar a cabo sus planes y sus propósitos. Dios quiere asegurarse en esa victoria. Dios quiere asegurarse en esa batalla con los madianitas que todos puedan ver que la victoria es del Señor. Él dice, Jehová le dice a Gedeón, hay mucha gente contigo para que yo entregue a los madianitas en tus manos, pues Israel puede jactarse contra mí diciendo, mi mano me ha salvado. ¿No es así nuestro corazón? Seamos sinceros, esto no solamente fue para Gedeón, esto también para nosotros. Dios tiene un plan muy original para salvar a su pueblo de los madianitas, y la primera observación que encontramos aquí en este plan de Dios es reducir las tropas, es asegurarse el Señor de que la victoria es suya. Y le dice, Gedeón, tú tienes mucha gente para que yo entregue a los madianitas en tus manos. No. Oye, ya te digo, esto no es ningún del manual de estrategia militar, porque dice las Escrituras que los madianitas, los amalecitas y los hijos del oriente se habían esparcido por el valle como una plaga de langostas, y sus camellos eran innumerables como la arena que se acumula a la orilla del mar. Es decir, el ejército enemigo era muchísimo mayor. Numéricamente hablando, era imposible vencerles. 32.000 hombres, en principio, contra un ejército, dice, innumerable. ¿Y qué hace el Señor? No le dice, Gedeón, voy a aumentar tus tropas. ¿No? ¿Sería lo lógico? No. Sería lo lógico en este caso. Pero Dios no entra en la lógica humana. Dios dice, Gedeón, no voy a aumentar las tropas, las voy a reducir. ¿Con qué propósito hace eso el Señor? Todo lo que hace el Señor lo hace con sentido. Muy bien. El propósito principal por el cual el Señor hace esto es que su pueblo no se vanagloríe y ellos puedan jactarse y decir, por mi mano, por mis recursos, por mis capacidades, yo he vencido esta batalla. Es decir, váyase que el pueblo reciba o coja una alabanza propia, presuntuosa, que no tiene nada que ver con la alabanza que el Señor quiere de su pueblo. Era una alabanza, la jactancia, una alabanza propia, jactanciosa, presuntuosa, alabarse a uno mismo y decir, si yo no hago esto, mi pueblo puede caer en ese error. Y es que el corazón es muy engañoso. ¿No te ha pasado a ti que después de una gran batalla, a lo mejor que has librado y has vencido, no te sientes tú un poco, ¿verdad?, como diciendo, creo que por mis propias fuerzas yo he podido vencer a este gigante, en mis propias fuerzas yo he podido salir de esta situación? Hermanos, es imposible. Cualquier victoria que podamos lograr en el Señor, se la debemos de atribuir solamente a Él. Él es el único merecedor de gloria. Y en esta misión que el Señor ha encargado a su iglesia, que te ha encargado a ti y a mí, el Señor se guarda mucho, porque Él no comparte su gloria con nadie. Él quiere llevarse toda la gloria, toda la alabanza, y quiere guardar nuestros corazones para que no sean presuntuosos y nos podamos vanagloriar y creer, porque por nuestra mano y nuestras capacidades nosotros hemos conseguido la victoria. Es imposible. ¿Qué observación? Y entonces el Señor dice, bueno, ¿cómo reduzco tus tropas? Gedeón ve a la gente y dice, aquellos que tengan miedo para ir a la guerra, que se vayan a sus casas. Y Gedeón a lo mejor pensaba, bueno, seguirán unos 10 o 12. ¿Cuántos se fueron? 22.000. Gedeón cuando vio a la 1, 2, 3, 400, 100, 300, 1000, 2000, 3000, 4000,
Llegaría un momento que Gedeón diría, parad, que me quedo solo. 22.000 se van. Porque el Señor le dice a Gedeón, di al pueblo, aquellos que tengan miedo, que tengan temorizados. ¿Por qué? Porque el temor es contagioso, ¿o no? Y más para una batalla. Entonces el Señor se asegura, y fíjense, Gedeón se queda con 10.000 y el Señor dice, aún son demasiados. Esta no es una estrategia humana, es una estrategia de Dios que vence toda lógica y toda razón humana. Aún sois demasiados, sois 10.000 contra un ejército innumerable como la arena del mar. ¿No te parece un poco irónico, Dani, esta conversación de Dios con Gedeón? Yo no sé Gedeón en ese momento cómo estaría, pero me gustaría por lo menos ver su cara cuando Dios le dice estas cosas, porque él sabe la misión a la cual el Señor le ha llamado y sabe que hay un ejército, los madianitas, cuando venía la plantación y el tiempo de la cosecha, los madianitas, los amalecitas venían y arrasaban con toda la cosecha y se las llevaban, y los israelitas se quedaban allí muertos de hambre, escondidos en sus cuevas. Y ahora el Señor le dice, voy a decir tus tropas, te quedan 10.000, y dice, son demasiados todavía. Y el Señor pone nuevamente a prueba a su ejército. ¿Y qué ocurre, Agustín? ¿Cuál es la segunda prueba? Yo sé que esta historia te gusta mucho a ti. Los pone a beber. ¿Y cuántos quedan? 300, la famosa película de los 300. ¿No? ¿No has visto la película? 300. Entonces, ¿cuántos han ido después de la prueba del agua? 9.700. Se van. Primero se fueron 22.000 y ahora 9.700. Le quedan 300 y seguramente Gedeón diría, Señor, por favor, para. Yo creo que ya, ¿no? 300 nada más. Y el Señor le dice, con estos 300 hombres yo os salvaré. Me garantizo que la victoria es mía y guardo tu corazón de la jactancia de creerte que por tu mano tú te has podido librar. Y eso es lo que el Señor hace también en nuestra vida. Hermanos, no somos nosotros, es la obra del Espíritu Santo. Que Dios nos guarde y guarde nuestro corazón de la jactancia, de una alabanza presuntuosa hacia nosotros mismos, de creer que por nosotros se ha podido hacer algo. Cualquier cosa que tú hayas podido lograr para el Señor, se lo debes exclusivamente a su fidelidad. El Señor Jesús, en el pasaje del Nuevo Testamento, empezó con 12 discípulos, ¿no? No fue un ejército tampoco muy numeroso. Pero Él se quería también garantizar de que la obra es suya. Qué gran observación, ¿verdad?, en las formas que Dios tiene de obrar con su pueblo. Pero una observación muy importante también. Después de esta, una vez que ya Gedeón ha quedado con los 300 y le dice, ahora estás preparado, con estos 300 hombres vas a salvar al pueblo de Israel de los madianitas, y le dice, el Señor le quiere confirmar a Gedeón que él está en esta misión, y le dice, Gedeón, si aún a lo mejor tú estás dudando, como dice, aconteció que aquella noche Jehová le dijo nuevamente, levántate y desciende al campamento porque yo lo he entregado en tus manos. Si tienes temor de descender, baja al campamento con tu criado y oirás lo que hablan. Entonces te animarás y descenderás a atacarlos. ¿Y qué ocurre? Gedeón desciende al campo de los madianitas con su criado. ¿Y qué ocurre cuando él llega allí al campamento? Fíjate lo que dice el versículo 13. En el momento en que llegó Gedeón, un hombre contaba un sueño a su compañero. ¿Pensáis que esto fue coincidencia?
No, esto era un encuentro de Dios. Dice que en el momento que Gedeón desciende al campamento de los madianitas, llega allí y en ese preciso momento hay un hombre contándole un sueño a su compañero. Y el sueño decía lo siguiente: he tenido un sueño. Veía un pan de cebada que rodaba hasta el campamento de Madián. Llegó a la tienda y la golpeó de tal manera que cayó, la trastornó de arriba a abajo y la tienda cayó. Su compañero respondió. Ese fue el sueño. Ahora viene la interpretación. Esto no representa otra cosa sino la espada de Gedeón, hijo de Joás, varón de Israel. Dios ha entregado en sus manos a los madianitas con todo el campamento. Seguramente que como Dios había reducido tanto las tropas a Gedeón, Dios quería de alguna forma confirmarle el llamado y confirmarle de que él estaba en esta misión también. Y le dice: desciende y escucha en ese momento un sueño y su interpretación. Ya el temor de Dios venía sobre el campamento de los madianitas. Qué importante también esto, ¿verdad? Porque con este sueño y esta interpretación lo que Dios quería era animar, era que Gedeón pudiera sacar fuerzas de debilidad y poder fortalecerlo para la batalla que estaba a punto de comenzar. Qué importante, ¿verdad? Y eso también hace Dios con nosotros. Cuando nosotros obedecemos a la misión de Dios, y a pesar de los pocos recursos que podamos tener a nuestra mano, pero le creemos a Dios y le creemos a la misión de Dios, a pesar de los pocos recursos que el Señor quiera poner a nuestro lado, pero caminamos en fe, Dios en ese proceso también va a confirmar su palabra en nuestra vida. A veces a través de un sueño, como en este caso, a través de un hermano, a través de una palabra de alguien que confirmará que Dios está con nosotros en esto. Cuando Pablo entró a la ciudad de Corinto, ¿recuerdan? Tuvo grandes problemas, pero dice que se le apareció el Señor en visión de noche. ¿Dónde estaba Pablo en ese momento? En la misión de Dios, llevando el Evangelio a toda esa zona, con grandes persecuciones, pero allí estaba en la misión de Dios. Y en un momento donde él se encuentra un poco desanimado, se le aparece el Señor en visión y le dice: Pablo, no temas y no caigas, porque yo estoy contigo y tengo mucho pueblo en esta ciudad. Así que el Señor se le aparece a Pablo para reconfortarlo, para animarlo y para decirle: Pablo, no temas, porque yo estoy contigo en esta misión. Qué reconfortante, ¿no? Tuvo que ser esas palabras para Pablo, ¿o no? Muy reconfortante. Y de igual forma también cuando nosotros estamos en la misión de Dios, Dios nos confirmará su llamado, confirmará que Él está con nosotros, para que podamos continuar adelante. Y Dios sabía que Gedeón, por la reducción que había hecho de sus tropas, necesitaba un poco de ánimo, necesitaba ver que realmente Dios está aquí, Dios está en esta misión. Aleluya, gloria al Señor. No es que nosotros tengamos que pedirle al Señor: Señor, dame señales extraordinarias de que tú estás conmigo. Gedeón no le pidió ninguna señal a él, pero fue Dios que quiso en su misericordia y su paciencia darle una visión y darle un sueño para reconfortar a su siervo. Oh Señor, dame una señal de que tú estás conmigo. El Señor ha dicho en su palabra: yo estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. Gloria. Esta es la mayor señal que tenemos como iglesia. Ir y hacer discípulos, ir y cumplir la misión, ir y hablar del Evangelio de la cruz, ir y hablar de este Evangelio de la resurrección de Cristo. Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Una cosa importante: ¿qué hace Gedeón cuando escucha el sueño y la interpretación? Muy interesante. Dice: cuando Gedeón oyó el relato del sueño y su interpretación, adoró. Qué importante. No podemos pasar esto por alto.
adoró a Dios. Y no se quedó cruzado de brazos. No se quedó allí en el campamento esperando, bueno, vamos a esperar aquí a ver qué hace Dios. A ver cuándo viene esa piedra grande que destruya todo el campamento. Adoró. Qué importante. Un corazón rendido a Dios. Un corazón que Dios seguramente en ese momento ve que es Dios el que está preparando todas las cosas para que se lleve a cabo lo que Él ha dicho. Y dice, Señor, lo único que puedo hacer es adorarte. Lo único que puedo hacer, Señor, es rendirme, es bendecir tu nombre. Quizás a lo mejor guarda también mi corazón para cuando venga esta gran victoria yo no me pueda gastar en mi presencia. Pero dice, adoró. Qué importante también en nuestra vida, en nuestra misión a Dios. No olvides nunca, porque Jesús primero te llamó para estar con Él y luego te llamó a hacer cosas para Él. Son cosas que van de la mano, pero Jesús dice, llamó a sus discípulos primero para que estuvieran con Él y luego para que hicieran cosas con Él, porque ahí reside la fuerza para nuestra vida, para cumplir la misión de Dios. Y dice que Gedeón se levantó en ese momento, fue al campamento y preparó una estrategia. ¿Qué nos quiere decir esto? Que aunque Dios garantiza la victoria, esto no significa que nosotros nos quedamos cruzados de brazos. Y bueno, el Señor ha dicho que nos va a dar la victoria, yo he visto un sueño, he visto su interpretación, ¿realmente esto es así? Bueno, vamos a esperar a que el Señor haga la obra. No. Gedeón tuvo que preparar una estrategia. Y cogió a los 300 hombres que tenía, lo dividió en 3 escuadrones, les dio trompetas y les dio cántaros y les dio una serie de instrucciones que tenían que hacer. Qué importante también esto para nuestra vida. Evidentemente, la victoria es del Señor y es el que va a llevar a cabo su plan. Pero nosotros tenemos que prepararnos. Y Dios nos ha dado habilidad y conocimiento para poder preparar estrategias para que ese plan de Dios se pueda llevar a cabo. Porque ¿cómo se llevó el plan de Dios a cabo para salvar a los madianitas? ¿Con qué estrategia? ¿De quién fue la estrategia? ¿La estrategia de quién fue? De Gedeón. Gedeón divide a los escuadrones, les pone trompetas, le pone cántaros y le da una serie de instrucciones. Gedeón entendía que la victoria es del Señor, que Él se va a llevar la gloria, pero yo tengo que levantarme, tengo un tiempo de adoración, adoro y ahora me levanto y seguramente siguiendo las instrucciones hace una estrategia, prepara las tropas y en ese momento el Señor envía su bendición, envía su victoria. ¿De qué nos habla esto? De que hay una parte que nos corresponde a nosotros como iglesia. Y en fe, quizás a lo mejor esa estrategia la pudo encontrar cuando estaba adorando a Dios. No sabemos, el texto no lo dice. No lo dice el texto. El texto solamente dice que Gedeón adoró. Pero a lo mejor en ese momento de adoración recibió esa estrategia de parte de Dios. No lo sabemos. Pero no ocurre que cuando tú estás en un tiempo de adoración sincera a Dios, porque estás en la misión de Dios, ¿no ocurre que Dios te da estrategias? ¿No ocurre eso? ¿No ocurrió eso con Josué cuando está llevando al pueblo y hay un pecado, el pecado de Acán? ¿Recuerdan? Y Josué tiene que empezar a buscar a Dios y decir, bueno, ¿por qué el pueblo está retrasándose? ¿Por qué? Y Dios le da una estrategia. No ocurre esas cosas cuando estamos en la misión de Dios. Cuando estamos en la misión de Dios al 100%, Dios se compromete con su misión. No con mi misión, con la misión de Él. Y Él trae también estrategias. Y quizás a lo mejor en ese momento de adoración Él recibe esa estrategia. Lo importante es que Él se levantó. Él se levantó y en fe preparó a las tropas. Qué importante la estrategia. Y ya por último, el versículo 22. Mientras los 300 tocaban las trompetas, Jehová puso la espada de cada uno contra su compañero en todo el campamento. Y el ejército huyó hasta Betzita en dirección de Cerera, hasta la frontera de Abel Mehola en
Versículo 22. La última observación importante. ¿De quién fue la victoria? Del Señor. La victoria es del Señor. El libro de Proverbios dice que, tengo aquí un versículo para compartir con vosotros, dice: el caballo se apareja para el día de la batalla, pero Jehová es quien da la victoria. Podríamos decir, Gedeón preparó su estrategia para el día de la batalla, pero Jehová le dio la victoria. ¿Cierto o no? Nosotros tenemos que prepararnos para la batalla. ¿Y cómo nos preparamos? Dice el libro de Efesios: fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo. Y tenemos que prepararnos para el día de la batalla, pero la victoria es del Señor. Aleluya, gloria a Dios. Que Dios bendiga su palabra esta mañana en nuestras vidas, y estas observaciones que hemos visto en este libro tú las puedas tomar como un manual para tu vida. No es que a lo mejor Dios te va a hacer llamar o te va a dar la estrategia que le dio a Gedeón. Seguramente no, Dios te da otra diferente para ti. Pero hay principios que sí son universales que podemos tomar por fe en esta mañana. Así que me gustaría hacer una oración en esta mañana y dejar luego que los niños pasen aquí y puedan compartir también lo que han aprendido en su clase de escuela dominical. Pero algunas observaciones importantes que hemos visto en este texto. Dios quizás no te va a dar la estrategia de poner trompetas y cántaros, seguramente que no. Dios tendrá otra estrategia diferente para ti. Pero la tenemos que buscar en adoración, la tenemos que buscar en oración a Dios. Así que vamos a orar un momento y vamos a pedir al Señor que nos ayude. ¿Sí? Señor, en esta mañana nosotros bendecimos tu nombre y te damos gracias porque tuya es la victoria. La victoria es del Señor. Y eso proclamamos en esta mañana. Y te damos gracias por tu palabra, por la exposición de tu palabra que alumbra, que trae bendición. Ayúdanos en esta mañana, Señor, a tomar tu palabra en nuestro corazón, a retener todo lo bueno en nuestra vida, poder tomar, Señor, todos estos principios que encontramos, Señor, en este relato bíblico. Padre, que no sea solamente una historia para nosotros, sino que sea un manual para nuestro andar diario contigo, Jesucristo, para poder vencer a las tinieblas, para poder vencer todas aquellas batallas personales que se levantan contra nosotros cada día. Que podamos apropiarnos de este manual, de tu palabra, Señor, para poder vencer a nuestro enemigo. Señor, bendecimos tu nombre en esta mañana. Bendice tu palabra y dale fruto para tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén.